Bien, ya estamos listos. Perfecto. Muy bien. Vamos a Muy bien. iniciar. Ujú. Tú me avisas cuándo y comienzo. Sí, yo les aviso ahorita. Edgar, ¿todo listo? Sí, iniciamos. Ok, iniciamos entonces. Micrófonos apagados, solamente profesor Pablo prendido. Suerte. Muy bien. Bueno, buenas tardes o buenas noches con todas y con todos. Es para mí un enorme gusto poder dar inicio a este seminario que el Grupo de Investigación de Interdisciplinario de Ciudades y Territorios Urbanos in situ ha organizado, ¿no? Y que vamos a tener durante 6 jornadas, durante 6 días jueves, para presentar, confrontar ante ustedes los resultados de trabajos de investigación que varios de nuestros integrantes han venido realizando entre el 2018 y el 2021. La idea entonces es que cada uno de estos trabajos merecía ser confrontado, tener una buena crítica para que ayude a concretar en la comunicación de resultados en diferentes, como publicaciones, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces la jornada de hoy, ¿no? Con el trabajo de Brenda Mendoza, socióloga de la Universidad Católica, integrante del grupo In Situ, que va a presentar su trabajo titulado Proyecto Fugaz, el rol de la articulación entre residentes, actor privado en una transformación urbana. Luego de la presentación de Brenda, vamos a tener los comentarios a cargo de la investigadora Samia, Samia Pereira, ¿no? De Sousa, que es antropóloga, investigadora del Núcleo de Antropología Urbana de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Y de Mijail Mitrovic, profesor, antropólogo también, profesor de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? La mecánica va a ser la siguiente: la investigadora Brenda Mendoza va a tener 25 minutos como tope para exponer su trabajo. Luego vamos a tener los comentarios de los investigadores Samia Pereira y Mijail Mitrovic, ¿no? Y después tendremos un pequeño espacio de discusión, ¿no? Donde esperamos, si alguna o alguno de ustedes está interesado en hacer alguna consulta por escrito, lo va a poder hacer al chat, ¿no? Muy bien, entonces, sin mayores preámbulos, ahora le doy la palabra, el uso de la palabra a Brenda para que presente su trabajo. Adelante, Brenda. Muchas gracias, buenas tardes con todos y con todas. Bueno, primero agradecerles estar aquí en este seminario y agradecer también a Pablo y a Manuel por la organización. Bueno, voy a proceder a proyectar la pantalla, a proyectar el PPT correspondiente para la ponencia de hoy. Avísenme por favor si lo pueden ver. Se puede ver muy bien. Gracias. Bueno, como se mencionó, el título de esta ponencia es Proyecto Fugaz, el rol de la articulación entre residentes y sector privado en una transformación urbana, ¿no? Referida al caso de Monumental, o también conocido como Monumental Callao, en el área monumental del Callao. Un momento, ya. Ese es el índice de lo que va a ser la estructura de la exposición. En primer lugar, se va a presentar la introducción para luego proseguir con la metodología. Vamos a hablar de un concepto clave, como va a ser el clientelismo, y vamos a ver por qué va a ser importante para posteriormente desarrollarlo y ver por qué es importante dentro de esta exposición.
luego pasamos a los hallazgos, que están divididos en 2 partes, y a las conclusiones, que son 4. Decir que esta ponencia es una adaptación de una tesis de licenciatura mucho más grande, que tuvo como título ¿Cómo se produce transformación urbana? El caso de Proyecto Fugaz en el área monumental del Callao. Y que corresponde y se ha basado esta ponencia en el primer capítulo de hallazgos de esta tesis de licenciatura, que fue presentada para optar por la licenciatura en Sociología. Vamos a la introducción. Bueno, el objetivo que se tiene es analizar la articulación entre 2 distintas organizaciones que parecen tener objetivos muy distintos, que vendrían a ser el actor privado, entendiéndolo como Proyecto Fugaz o la empresa Arte de Convivir, Fugaz Arte de Convivir, SAC, y los residentes. Vamos a ver un poco la cronología de este proyecto. Es un proyecto de corte privado. El inversor es un empresario llamado Gil Chavit, quien a su nombre y al nombre de sus empresas adquiere entre el año 2009 y 2014 inmuebles en el área monumental del Callao, y entre este periodo de años, este año, comprendido entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015, inicia un proceso de remodelación de inmuebles y inician los primeros acuerdos de fugas de este sector privado con los residentes y se preparan para la inauguración. En noviembre del 2015 es que se va a inaugurar este proyecto y va a iniciar la publicidad en los medios de comunicación, y en diciembre del 2015 a abril del 2017, hago este corte aquí porque pasaron otros hechos como el descubrimiento de Odebrecht, de los vínculos con Odebrecht, pero esto no es algo que exploro en la tesis, por eso hago el corte aquí. Y entre diciembre del 2015 y abril del 2017 se van a dar la apertura de negocios, tiendas y galerías, y este proyecto va a crecer, ¿no? Para ubicarnos, ese es el mapa de Lima Metropolitana, lo que vemos en rosado, y lo que vemos en amarillo es correspondiente al distrito del Callao. Y justamente está situado, está la flecha señalando a dónde se encuentra el proyecto Fugaz, ¿no? Como podemos ver, es un área bastante cercana al mar y al puerto, como vamos a ver después. Este es un acercamiento. Tenemos que el perímetro verde es más o menos la manzana de intervención correspondiente al proyecto Fugaz, destacando como puntos principales su cercanía a la Plaza Grau y al puerto, como ya lo mencioné, y a la Plaza Gálvez. Las partes que forman parte de la intervención son la calle Constitución, la Plaza Matriz, la Casa Ronald y el pasaje Gálvez. Un poco sobre contexto: el área monumental del Callao para el año 2000 cuenta con 44 manzanas y contaba para el año 2007 con 5.126 habitantes. Se trabajó con los datos del 2007, ya que no se contaba con los datos del censo del 2017 a nivel desagregado, entonces no se pudo realizar el cálculo. Se realizó el cálculo con el del 2007. Y un 50.5% eran hombres y un 49.5% eran mujeres. Para hablar un poco del área monumental del Callao, a partir de la década del 90 hasta el 2015, se da la consolidación de un cambio de modelo económico a uno neoliberal, lo que trae consigo la precarización del empleo, el surgimiento del clientelismo político y el surgimiento de la violencia en el área. Esto va a ser clave para entender después cómo se organizan los actores aquí presentes. Un poco también sobre contexto, podemos ver en estas citas la sensación de inseguridad y de miedo, haciendo referencia a las posibilidades de recibir una bala perdida,
Y acá se refieren a Castilla, que es otra forma como se le conoce al área monumental del Callao, ya que tiene una calle conocida como Castilla, y que se hizo famosa por hechos violentos, por haber justamente una, haber habido hechos violentos con personas de esta calle. Entonces, se hizo famosa también como Castilla. Y alguien narra también que los taxis tenían miedo, el ambiente era de balaceras. Eh, para seguir con el área monumental. Sobre el último nivel educativo aprobado de los residentes, se tiene que la mayoría cuentan con secundaria con 41% y seguido de primaria con 18%. Y para hablar de la precariedad del empleo, la mayoría, siendo el 64%, la semana anterior no estaba laborando a cambio de un salario, lo cual nos da cuenta de la cantidad de desempleo que puede haber y de lo frágil que es conseguir un empleo o que son empleos por tiempos periódicos, ¿no? Y también el distrito del Callao fue el distrito con más actos delictivos, mayor índice de actos delictivos, con más asesinatos con asesinatos, con presentarse como característica asesinatos entre jóvenes varones entre 15 a 29 años. Bueno, la metodología. Este es un estudio de caso de tipo descriptivo exploratorio. Se elige un estudio de caso porque prioriza el conocimiento extenso del fenómeno analizado. Los instrumentos que se utilizó, fue una tesis de investigación cualitativa. Se realizaron 33 entrevistas semiestructuradas, 36 visitas en las que se realizó observación participante y conversaciones informales. Los puntos que se observó principalmente fueron la Casarrona, la calle Constitución, la Plaza Matriz y el pasaje Gálvez. Acá aparecen marcados en el mapa. El concepto clave va a ser el de clientelismo. El de clientelismo, vamos a abordarlo con ese siguiente concepto de Brickett, y lo va a definir como un vínculo personalizado entre individuos que pertenecen a grupos sociales que disponen de recursos materiales y simbólicos de valor muy desigual, que se sientan en intercambio de largo plazo de bienes y servicios, ¿no? A esto lo va a complementar Aullero al decir que para que haya clientelismo se necesita que haya la figura de un mediador, y este mediador va a vincularse con un círculo íntimo y un círculo exterior, ¿no? El círculo íntimo va a ser el que le ayuda a administrar estos recursos que va a obtener, y el círculo exterior va a ser en ocasiones beneficiado por los bienes que se obtienen en las relaciones clientelares, pero la relación va a ser muy débil. Los hallazgos. El hallazgo 1 es que los residentes son un grupo heterogéneo y que tienen diversos intereses entre sí, y asimismo pueden llegar a producirse situaciones de conflicto entre ellos, como lo vamos a describir a continuación. Asimismo, se han encontrado que en el transcurso de la historia de la organización del área monumental del Callao se han producido cambios radicales en la organización de esta. En el primer periodo, todo este rastreo se hizo a través de entrevistas, y se encontró que un primer periodo que empieza en el año 94, se establece ABECAMO, que es la Asociación de Vecinos del Callao Monumental, generalmente conformada por personas adultos mayores o personas que eran profesionales. Y eso me interesa remarcarlo porque ellos mismos utilizaban como una distinción decir que son profesionales, frente a los que más adelante no lo van a hacer, ¿no? Los cambios en el contexto que se dan en el área monumental del Callao durante este periodo, en los años 90, comienza a aumentar la violencia y aparece el actor político Chimpún Callao, el partido de Alex Curi, y este partido va a comenzar a generar relaciones clientelares en todo el Callao. Entonces después vamos a ver por qué es importante el aumento de la violencia y la aparición de Chimpún Callao. Como segunda parte del hallazgo 1, va a haber cambios en
en el liderazgo y en la organización del área monumental del Callao, quedando ya atrás a Becamo, y a partir más o menos del 2003, 2004 va a surgir Carolina como nueva líder. Acá es importante decir que todos los nombres que estoy mencionando se han cambiado como protección a la privacidad de las personas que han sido entrevistadas y por un tema de ética. Este nuevo liderazgo es posible debido a que Carolina cuenta con una red familiar ya que le permite ser reconocida y aceptada como figura de autoridad. Sus hijos y su familia es bastante conocida en la zona. Muchos de ellos están en prisión, por lo que son respetados. Ella conoce a las autoridades desde mucho antes por su participación en la Asociación de Reclusos y por sus primeras negociaciones que tuvo que realizar con las autoridades políticas. Asimismo, Carolina, en este liderazgo informal de facto que se va a ir tejiendo, va a tener la capacidad de negociar con personas, organizaciones e instituciones, y posteriormente, como vamos a ver, con el actor privado encargado del proyecto Fugaz. Y asimismo empieza a ver el área monumental del Callao como su territorio. Por ejemplo, esa es una cita donde habla Carolina y cuenta, ¿no? Que el proceso es así, más o menos. Tienen que hablar con ella busca trabajadores para que trabajen, no sé, por ejemplo, en una obra de construcción que se está haciendo en el área monumental del Callao. La gente quiere seguridad y ella garantiza que haya seguridad. Acá describe un poco más cómo funciona esto. Cuenta que ha agarrado una obra de construcción y que ella es la encargada de quiénes van a rotar y quiénes van a entrar a trabajar. Entonces, más o menos cuenta de cómo funciona este proceso, ¿no? Acá hace referencia a un edificio del cual ella en sus propias palabras se ha apoderado, donde residen, y que es conocido como Luriganchito, donde residen mujeres y sus hijos cuyas parejas están en el penal de Lurigancho. Entonces, bueno, ella cuenta cómo es que ha negociado con una autoridad, que es Pedro López, que también se lanzaba alcalde, para que ponga 2 tanques de agua, ¿no? Y bueno, y son las relaciones clientelares que va tejiendo, ¿no? Y que estaba ya como acostumbrada a tejer. El hallazgo 2 es que, por otro lado, aparece la figura de Gil Chavit y la compra de los inmuebles. Este es un primer paso de acercamiento al área monumental del Callao, pero como vamos a ver es insuficiente. Los primeros acercamientos entre el actor privado y la dirigencia empiezan en el 2014 a través de Claudia, que es una artista y fotógrafa designada por Fugaz para esta labor, y también va a ser importante el rol de Darío, que es otro artista dedicado al graffiti y arte urbano, que nació en Puerto Nuevo Callao, también, no tan cerca de la zona, pero dentro del Callao, y con un área con las características también que he descrito del área monumental del Callao, como incremento de la violencia y relaciones clientelares. Bueno, acá Carolina describe cómo fue su primer vínculo con Gil Chavit, que la llama y que le dice, queremos venir a reformar el Callao, queremos levantarlo, y ella como que tiene que dar su aprobación para que esto comience, ¿no? Bienvenido, tiene mi apoyo para todo. El círculo exterior, así estoy llamando a los otros residentes que no eran allegados a Carolina, no fueron participados en esas decisiones. Ellos se fueron enterando de lo que estaba pasando en el área monumental del Callao una vez que estuvo empezando el proyecto, o que las casas estuvieron en remodelación o con las inauguraciones. Asimismo, se ha encontrado que con el tiempo también se desarrolla otro tipo de intercambios como regalos, pagos de fianza o pagos de estudios al sector residentes, ¿no? Es decir, de alguna manera se están emulando las relaciones clientelares que antes se tenían con los políticos, ahora se están emulando entre los residentes y el actor privado.
que es la empresa Fugaz. Aquí está en qué consiste el intercambio. El intercambio y la articulación, y esta es la respuesta al objetivo que he planteado. El intercambio en sí consiste en la asignación de seguridad que va a depender de Carolina, quien asigna a esta labor a hombres, a hombres jóvenes de 18 a 25 años, quienes cuidan la zona y que en su mayoría han cometido en el pasado actividades delictivas, quienes encuentran en esta ocasión la oportunidad de acceder a un trabajo, ¿no? Y el intercambio va a ser asignar seguridad a cambio de generar puestos que también va a poder, puestos laborales que también va a poder administrar Carolina. Entonces Carolina dice que la gente está tranquila y está contenta y que todos trabajan, entonces se pregunta, ¿ya para qué robar? ¿No? Entonces, como vamos a ver, esta cita va a ser clave para plantear, para rechazar la idea de que en realidad la intervención de Fugaz no está recuperando, como les gusta decir, el barrio, sino que no cambia las condiciones estructurales en las que viven estos jóvenes. Entonces, muy probablemente si ellos desaparecen, las personas van a volver a cometer o actividades informales o a tener un trabajo precario o a cometer actividades delictivas. Acá el testimonio de una persona, de Eduardo, que es residente de la zona y que, digamos, forma parte del sector externo a Carolina, y que dice que son una familia, que ellos van poniendo, escogiendo la gente, y todos son familiares o amigos muy cercanos y muy íntimos. Hablando también con personas que no son parte de este grupo, ellos han referido testimonios similares al respecto. Y por ejemplo, acá este fragmento corresponde a una entrevista que le realizo a la administradora del proyecto Fugaz, que es Clara, y le pregunto quién se encarga de la contratación, y ella me dice que ella los entrevista, pero le pasa la voz a Carolina primero, y le avisa cuando necesita una persona. Entonces, ella es la que le refiere a quién va a entrevistar. Después, por último, Carolina, sobre su relación con Gil Chavit, habla sobre que él le trae regalos de cuando va a viajes, y por ejemplo acá Martín, que también es bastante íntimo de Carolina, cuenta de cuando lo detuvieron y dice que le sembraron droga y le pedían 2.500 soles para dejarlo en libertad, y que fue Gil Chavit precisamente en persona el que fue a hablar y incluso desembolsó el dinero, ¿no? para que salga en libertad. Como conclusiones. La primera conclusión es que el cambio de organización del área monumental del Callao hasta constituirse como un liderazgo informal de facto es un rasgo de la marginalidad del área, así como que la construcción de un nuevo tipo de legitimidad que permite a la dirigente negociar, así como la construcción de un nuevo tipo de legitimidad que va a permitir a la dirigente que negocie con otras organizaciones, y esta legitimidad ya no depende de las credenciales educativas. El ingreso de Fugaz a la zona, la segunda conclusión, el ingreso de Fugaz a la zona de intervención se negocia bajo reglas ya preexistentes, como la administración barrial, según recursos clientelares. Es decir, Fugaz tiene que adaptarse al tejido organizativo previo para poder llevar a cabo una intervención exitosa, ¿no? Asimismo, el hecho de que Carolina pueda otorgar seguridad a los visitantes es la emulación del esquema de una obra de construcción donde esta última es brindada a las empresas. Es lo que mencioné antes también, si bien se han generado puestos laborales y pese a la aparente formalización, hay obstáculos. Este consiste en que no han cambiado las condiciones estructurales que excluyen principalmente un sector de jóvenes estigmatizados por no tener acceso a educación y por su lugar de residencia. Y asimismo, que el comprar propiedades sin articularse con el tejido organizativo del área donde se estará no es suficiente para lograr una transformación urbana. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Entonces, ahora pasamos a las reacciones de nuestros invitados comentaristas.
Vamos a comenzar con los comentarios de la antropóloga Samia, ¿no? Samia Pereira, por favor, adelante, ¿no? Te escuchamos. Olá a Lentamente. todos. Vou falar em português bem devagar para que vocês consigam me compreender. Eu sou Sâmia, sou pesquisadora na USP e tenho muito prazer aqui em comentar o trabalho da Brenda Mendonça. A Brenda ela nos propõe pensar a respeito do Projeto Fugaz, que essa é a iniciativa privada que produziu uma transformação urbana na área monumental de Callao. Ela trouxe para a gente a Constituição, né, a cronologia da Constituição desse projeto, que também está profundamente vinculada a um histórico de vulnerabilidade social desse território, que é produto de políticas de cunho liberal que foram perpetuadas por toda a América Latina. E a insegurança social, ela foi uma das principais consequências dessa situação, especialmente por conta do aumento da criminalidade e das mortes em contextos violentos. Mas, ao ter um olhar um pouco mais detido à comunidade local, para além de toda essa questão da insegurança social e das mortes, você nota que ela é dotada de uma heterogeneidade profunda, especialmente no que tange à educação, que é uma questão que a Brenda enfatiza bastante, e a educação que, por sua vez, está atrelada à obtenção dos empregos, que é uma questão bastante conflituosa nesse local, devido à escassez. E não à toa, a escolaridade ela vai se tornar um traço distintivo dentro dessa comunidade, a partir do estabelecimento da Associação de Vecinos de Callao Monumental. Mas a crise política dos partidos tradicionais e atrelada a essa crise social em curso, ela também ocasiona no aumento da desigualdade social, que, por sua vez, produz o surgimento do movimento Timplum Callao. E essa situação de insegurança social, ela faz com que as pessoas com maior poder aquisitivo saiam do local e acontece essa disputa pela dirigência, né, pela gestão dessa área, que, por sua vez, vai para a Carolina. E eu entendo que a Carolina ela é uma agente social muito importante nessa investigação. Ela é bastante diferente das outras pessoas que compunham a associação de vizinhos de Callao Monumental. Ela já traz uma mudança muito grande em relação à forma como a escolarização é vista, e, na verdade, para ela, a escolarização, ela deixa de ser importante à medida que os líderes da comunidade são as pessoas que têm a capacidade de realizar mediações entre a população e as autoridades. E isso me faz pensar muito nessa figura da Carolina. Além de pesquisadora, eu também sou trabalhadora da assistência social. E em todos os momentos que a Brenda traz as ações da Carolina na comunidade, a questão de como é ela que coordena os empregos, de como ela ocupa um prédio ali nos limites da região para mulheres de pessoas que estão privadas de liberdade, mulheres e filhos de pessoas privadas de liberdade, eu fico pensando que ela está ali fazendo esse papel de Estado nesse local, né? Ela justamente representa essa crise dos partidos tradicionais, porque é ela que dá conta de todas essas demandas que deveriam ser levadas a cabo pelo Estado e que não são. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que ela não tem a rigidez que uma burocrata estatal deveria ter, né, ter uma série de critérios que coordenassem a ação dela, ela pode utilizar as redes dela de sociabilidade, né, de relações próximas, de afeto, para ceder esses favores. E a esse tipo de relação, a Brenda denomina clientelismo. Ao mesmo tempo que a própria Carolina ela vai criar uma relação dessa com
o próprio projeto Fugaz, a partir do momento que os moradores trazem que eles não são em nenhum momento consultados a respeito, né, de como esse projeto vai ser feito, o que vai ter lá. Em nenhum momento, né, esse projeto, ou mesmo o poder político local, traz para eles uma possibilidade de consulta, né? O que vocês acham interessante que esse projeto faça? Ou mesmo uma apresentação, eles não têm isso. Tudo é mediado pela Carolina. E a Carolina, inclusive, ela é a primeira pessoa a ser acessada pela gestão desse projeto, que é uma coisa muito interessante, porque eles conseguiram reconhecer a liderança local e ir atrás dela. Ao mesmo tempo, a Carolina, ela também traz essa questão de ganhar presentes. O que eu sinto no texto da Brenda é que ela entende que é uma relação que está baseada nesse molde do clientelismo, mas ela escolhe se furtar a essa natureza da relação. Essa forma da Carolina de lidar com esse tipo de situação me lembrou muito o Dissertot, o Michel Dissertot, da Invenção do Cotidiano, quando ele fala de tática e de estratégia. Como nunca houve uma presença do poder político local para articular essa ação com os moradores, como nunca houve uma consulta popular a respeito dessa ação, e nem haverá, a partir do que se entende também pelo texto, a Carolina entende que fica na mão dela a forma de como isso vai ser organizado com a população local. Então, ela escolhe se colocar dessa forma na relação a partir do momento que ela obtém vantagens, tanto para ela quanto para a comunidade. Também me interessa compreender, apesar de saber que a pesquisa é a respeito dos residentes do local e dos atores privados, me interessa muito entender a ação do Estado nessa situação, entender de que forma ocorreu a articulação com o Estado para que fossem comprados os imóveis e essa ação fosse feita. Porque eu acho bastante curioso que eu até fui procurar, porque eu não conhecia o Projeto Fugaz, eu fui procurá-lo na internet, vi as imagens lindíssimas, as ações artísticas, as intervenções que eles fazem, e a forma como o próprio projeto se vende como um agente de transformação social. E eu achei interessante não ter visto, no meio desse discurso, nenhum momento o poder político local. E eu fiquei me perguntando, onde está esse Estado que não colou nessa imagem do ator privado? De que forma essa parceria foi costurada ali? De que forma eles puderam realizar essa intervenção? Foi uma questão que me interessou bastante. Eu gostaria que a Brenda pudesse falar um pouco depois. E, para além de tudo isso, né, é interessante entender também a forma como um agente privado consegue detectar uma liderança local muito mais rápido do que atores da política institucional, atores da política urbana, dos serviços, dos equipamentos públicos. Porque a Carolina foi facilmente acessada. E ela foi dotada aqui de uma capacidade de negociação e de mediação com esse ator privado que geralmente cabe a instituições políticas, né? A gestão municipal, por exemplo. Então, ela tem um papel que é realmente muito interessante como gestora, né? Dessas negociações, desse acordo e no limite do próprio território. Por hora, é o que eu tenho a comentar. Parabéns, Brenda, pelo seu trabalho e muito obrigada pelo espaço. Muchas gracias, Samia. Muy interesante. Creo que va dando pistas para que pueda reaccionar Brenda. También está abierto el chat para que los invitados, los asistentes escriban sus consultas. Bien,
Ahora pasamos a los comentarios del profesor Mijail Mitrovic. Adelante, Mijail. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Brenda, en primer lugar, quería felicitar tu trabajo. Creo que es un excelente aporte a lo que se ha venido discutiendo sobre el proyecto de Monumental Callao, Callao Monumental, Fugaz, todos los nombres que han estado circulando sobre este caso. Lo primero es que me ha parecido importante destacar cómo has reconstruido un poco las relaciones que entabla el empresario Gil Shavit con algunos actores locales, funcionando como una suerte de patrón, ¿no? Y generando un conjunto de formas de enganche, digamos, relaciones de dependencia en algún sentido, con personas como Carolina, como esta intermediaria, ¿no? O sea, ¿cómo construye este empresario una figura de poder que es cercana a la población y al mismo tiempo se destaca de esta, se sitúa por encima de esta, generar un cierto desequilibrio ahí en el barrio? Pero también en un momento de la presentación y del texto que nos mandaste antes, hablabas pues de cómo Shavit ofrece favores, como sacar a un tipo de la cárcel, un tipo que está implicado allí en el proyecto, en fin, ¿no? Creo que eso realmente tiene una gran riqueza y solamente esa reconstrucción es un súper aporte para entender esa operación más menuda en el terreno de cómo ha funcionado esta operación de renovación urbana, digamos. Y lo segundo que me parece importante que destacar de tu análisis, ¿no? Es cómo finalmente estos procesos y estas relaciones terminan llevando a una apariencia de solución de problemas que tienen largo tiempo en la zona, y cómo esa apariencia funciona por cierto tiempo, ¿no? Ahora quiero complementar eso con algunas ideas más bien de cómo se relaciona el empresario y el proyecto con el grupo de artistas vinculados allí, ¿no? Pero claro, ver cómo toda esa apariencia de una acción importante, necesaria, una renovación que en teoría estaría dándoles beneficios a todos los implicados, resulta finalmente una solución transitoria, ¿no? Esta idea de que alguien ha dejado la delincuencia pero podría volver a ella en caso que estos operadores dejen el espacio, por X motivo, creo que es importante también destacarlo. Entonces, en base a ello, simplemente quisiera traer algunas ideas para pensar más bien el otro lado, ¿no? Cómo este proyecto se ha vinculado con los artistas como agentes de esta operación, con artistas, con gente vinculada a escuelas de arte, en fin, ¿no? Pero quisiera traer algunas ideas solamente. Como sabes, Brenda, y con Pablo hemos conversado de este proyecto hace varios años. Se hizo pues una investigación de Paula Eslava, la tesis de maestría en estudios culturales, que también es un aporte más bien pensando el lado de lo artístico, y quiero recoger algunas ideas de todo aquello, ¿no? Porque el proyecto Fugaz y Callao Monumental finalmente es un espacio interesante tanto para estudiar los procesos de renovación urbana, como se le llama. Algunos defenderían que se trata de un proceso de gentrificación, pero igual es un debate en el que no quiero entrar necesariamente ahora. Pero también es un caso que permite comprender con mucha claridad el papel económico e ideológico de las artes en las transformaciones de la ciudad, ¿no es cierto? Y en relación a ello, podríamos situar este caso en una historia un poco más densa de relaciones entre arte y transformaciones urbanas, ¿no? Muchas veces vinculadas a la renovación de inmuebles, algunos de carácter histórico, como se hizo en el centro de Lima entre el 97 y el 2002, cuando fueron las bienales de Lima, ¿no? Iberoamericanas y nacionales, que fue una operación gigante, donde la Municipalidad de Lima, primero bajo el gobierno de Alberto Andrade, pues tuvo un papel de primer orden allí, y aparecieron estas empresas como Arte Express, que sigue, hasta donde entiendo, sigue existiendo y sigue comprando inmuebles en el centro de Lima y haciendo estos eventos donde ciertos artistas pueden tomar el espacio justo antes de la renovación, en fin, ¿no? Hay toda una historia ahí interesante. Tenemos el caso
que viene de los años 90 hasta ahora, de Barranco, que es un proceso bastante más largo y exitoso, me parece, ¿no? Han logrado finalmente que el eje del espacio de las galerías de arte termine de alguna manera siendo la punta de lanza de un proceso de renovación total de lo que hoy es uno de los malecones de Lima más caros, con edificios inclusive incrustados en el acantilado, ¿no es cierto? O sea, realmente hay ahí un caso también importante que puede servir de contraste con lo que has estudiado del Callao. Pero también hay otros casos que son un poco más ambiguos en relación a esta problemática, ¿no? No son directamente vinculados al imaginario de la gentrificación y al imaginario y la discusión sobre las poblaciones locales, como por ejemplo es el caso del Proyecto Amil, ¿no? Este espacio que se ha vuelto muy conocido y sostenido en el tiempo, cuando se suponía que era una operación más bien rápida, ¿no? De construir un espacio de arte en el sótano del Centro Comercial Camino Real, que de nuevo, se construye un espacio así, se renueva esta parte del sótano muy grande y se presenta como un espacio alternativo, ¿no? Y ahí digamos, un cierto debate que tener respecto de cómo así un espacio alternativo en este centro comercial, pues venido a menos, finalmente es promovido, financiado, dirigido por uno de los principales coleccionistas de arte en Lima, que además ha sido por 20 años presidente del Mali, ¿no? Entonces hay ahí como varios niveles en los cuales las artes en la ciudad han estado involucradas en procesos de transformaciones espaciales de diversa índole, y que creo que Monumental Callao se sitúa dentro de este marco que coincide con lo que tú planteas, ¿no? Coincide con, digamos, el periodo neoliberal abierto en los años 90, creo que todo esto sucede pues, en las últimas 3 décadas más o menos, ¿no? Y lo interesante es que Monumental Callao entra en esta historia, como tú lo has mostrado, ¿no? Ya el 2009 la compra de los inmuebles, todo el proceso de refacción, el 2015 se lanza el proyecto, y muy rápidamente lo que queda en evidencia es que se estaba buscando pues, que el proyecto sea de alguna manera primero una articulación con el eje de Barranco y Miraflores, con el espacio de las galerías, e inclusive para algunos actores por un tiempo pareció ser el nuevo espacio, iba a ser el reemplazo de ese eje de Miraflores y Barranco, que para algunos galeristas sobre todo se encontraba ya gastado, ¿no? Ya era mucho tiempo en el mismo lugar, y el Callao y la operación de Xavit parecía abrir una nueva alternativa para generar un nuevo espacio, una nueva zona artística, digamos, en la ciudad, ¿no? Y acá es interesante porque hay todo datos, ¿no? Información, chismes, un montón de cosas, de cómo funcionó estas formas de enganche, estas formas de clientelismo, de cara más bien a los actores del mundo del arte, ¿no? Y ahí de nuevo, pues hay historias de favores, ¿no? Talleres gratis en el Callao a artistas jóvenes, a gente que estaba estudiando en la escuela, y Xavit y sus operadores se acercaban pues a decir directamente, tienes un taller gratis, puedes irte para allá, porque lo que necesitaban era que se use ese espacio, ¿no? Y en un momento también Xavit estaba preocupado porque no lograba traer grandes figuras, ¿no? Había muchas resistencias en cierto momento, aunque no tantas como después del 17, cuando sale el escándalo de corrupción, ¿no? Por otra parte, lo que hay es un vínculo directo con la escuela Corriente Alterna. En ese momento yo trabajaba en esa escuela, y era una cosa muy curiosa, porque el dueño de la escuela, el dueño en ese entonces, porque luego la compró el grupo Intercorp, igual que lo que acaba de hacer Intercorp con el Centro de la Imagen, ¿no? El dueño de la escuela quería convencernos a todos los docentes y estudiantes de que también nos fuéramos al Callao, que hiciéramos un poco, no solo visitar, sino involucrarnos con el espacio, y los profesores que teníamos ciertas resistencias por justamente todas estas cosas muy evidentes del proyecto en relación con el espacio local, pero también con estas jugadas que se hacían en relación a los artistas y estos favores y todo esto, ¿no? Bajo la premisa de que nada es gratis, digamos, la dirección, el dueño de la escuela nos conminaba a no criticar el proyecto, ¿no? Y era una cosa así muy dura. Y entonces, claro, tenemos un esquema que
tanto en relación a la población local, lo que has descrito, pues también podemos complementarlo con cómo se formaba a gente local para poder hablar sobre arte, para chambear como guías turísticos, además después contratarlos como lavacarros, guardianes, en fin, ¿no? O sea, hay toda una historia también interesante que tiene que ver con cuando se hacían fiestas en Monumental Callao, se acordonaba la zona, de manera que la gente que iba en estos buses, que pagaba el mismo proyecto Fugaz, que te llevaban de Barranco al Callao, pues no saliera de esa pequeñísima zona segura que había generado un poco a la fuerza, ¿no? O sea, no había nada de organicidad en esa relación con el espacio, ¿no? En fin, uno podría seguir con las anécdotas y todo, ¿no? Pero claro, digamos que el proyecto funciona entre el 15 y el 17 sin resistencias, y después viene pues el parteaguas, que es cuando sale el escándalo de corrupción de Il Javid con Félix Moreno, o sea, con el gobierno regional del Callao, y Odebrecht, ¿no? Entonces, lo curioso, y que es un parteaguas, digo, cuando lo examinamos desde el lado de lo artístico, es que después del escándalo de corrupción, ahí sí tienes un rechazo abierto por parte de la comunidad artística del proyecto, ¿no? Y claro, ahí como lo ha argumentado Pablo Eslava en su tesis, ahí uno ve operar una cierta ideología de lo artístico bien interesante, ¿no? Por una parte, una ideología que la encuentras pues en Wynwood, en Puerto Madero, en México, en grandes espacios urbanos donde ha habido operaciones de renovación urbana, donde el arte ha sido la punta de lanza, donde la ideología de lo artístico es pues el arte socialmente necesario, ¿no? Muchos artistas que declaran y dicen, no importan las relaciones económicas y políticas, ¿no? Porque lo que importa es que haya más arte, ¿no? A mí me hace feliz, ¿no?, ver que se embellece el espacio. Y luego tienes la segunda parte de esta ideología, que es la idea de que el arte no se mancha, ¿no? Y ahí muchísima gente pues deja el proyecto diciendo, no, ahora que hay corrupción, ahora ya no, pues no puedo participar, ¿no? Se destapó algo que mucha gente intuía, y en ese momento ya la gente comienza a rechazar el proyecto. Y sin embargo siguió funcionando, ¿no? Pero claro, ahí uno puede ver cómo funciona esta ideología de lo artístico en relación con las justificaciones, con los motivos legítimos e ilegítimos, digamos, para participar en estos proyectos que desde el inicio para mucha gente nos fue evidente que había algo ahí, no necesariamente turbio vinculado a la corrupción, pero que eran intereses privados que estaban pues utilizando todo esto para su propio beneficio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con todo esto, digamos, que ese otro lado, no tan vinculado con la población local, sino más bien con a quienes atrae el proyecto para ponerlos a trabajar, ¿no? Para ponerlos a trabajar para el proyecto al espacio, ¿no? Muchos artistas, cocineros, músicos, en fin. Yo creo que ahí tenemos ese otro lado como para discutir un poco más, ¿no? Y lo que quería preguntarte, simplemente, realmente no tengo idea qué ha sucedido con el proyecto en los últimos años. No sé si sigue en pie, en qué términos lo sigue, si es que sigue. Y también preguntarte un poco, porque creo que coincide con el periodo en que hiciste trabajo de campo, ¿cómo fue un poco la operación de este proyecto después del escándalo de Javid, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el reacomodo que se hizo ahí de, no sé, marzo, abril 2017 en adelante, ¿no? Bueno, esos serían los comentarios, y de nuevo felicitaciones, Brenda, por tu trabajo. Muchísimas gracias, Mijail. Creo que ha habido comentarios y enfoques interesantes. Me ha gustado, por ejemplo, acá Mijail has puesto el énfasis, por ejemplo, también problematizar el tema del rol de los artistas, como Samia también ha puesto en la palestra interpretar el rol del actor público. Creo que hay varios puntos interesantes para aclarar con Brenda, ¿no? También en el chat tenemos una consulta de Brian Castillo, primero preguntando por el papel que tuvo el componente de corrupción en el estudio, ¿no? Y por otro lado, cómo ve la relación, el hecho de que trabajar en la zona monumental no es pues exactamente un barrio, puede ser
pues, forma parte, la zona monumental es mucho mayor que el propio espacio donde está el proyecto, cómo se relacionó eso con el proyecto y su significado sociocultural. Va por ahí, creo, la pregunta extensa de Brian. En todo caso, está ahí guardada ahí. Entonces, Brenda, te invitamos a hacer una reacción a estas reflexiones. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por los comentarios. Estoy intentando leer la pregunta de Brian completa, pero no sé por qué no puedo. Ya creo que ya pude. Bueno, había marcado unas cosas de lo que me dijo Samia y de lo que me dijo Mijail para hacer algunos comentarios y responder. Bueno, respecto a lo que me dijo Samia, creo que sí es interesante ver cómo Carolina cumple, y creo que eso no lo he remarcado tanto, a veces reemplaza al Estado, ¿no? Cumple roles donde ella cumple funciones que le corresponderían al gobierno asumir, ¿no? Y después hay una parte donde me preguntabas de qué manera se articuló el actor privado con el Estado. Esto funcionó, supuestamente tenía, no lo puse en esta ponencia, pero lo he abordado un poco en mi tesis. Supuestamente tenía apoyo del Estado en los inicios al menos, y cómo era este apoyo, debido a que también lo custodiaban personas de serenazgo, personas bueno, sí, serenazgo básicamente, personal municipal lo custodiaban. Se dijo también que las autoridades locales colaboraron con pintura para hacer los murales, para hacer los grafitis. Bueno, las viviendas compradas, o sea, los inmuebles comprados eran propiedad privada, así que no eran propiedad estatal. Así que por ahí no intervino tanto el Estado. Pero después otra cosa más relacionada con el Estado fue que a veces también al comienzo se intentó generar puestos de trabajo. Hay una parte donde también se profundiza un poquito más en eso, de que habían prometido supuestamente hacer cupos para seguridad y que las autoridades locales les iban a pagar ese sueldo, pero como que no funcionó esto a la larga, entonces se dejó allí. Bueno, a ver si me alcanza el tiempo para hablar de todo, porque creo que a las 6 acaba, ¿no? Después lo que me decía Mijail, sí, sobre las galerías, sobre en general el arte, sí, también lo he desarrollado más en el quinto capítulo de mi tesis. Me gustaría decir que respecto al arte se ha encontrado que hay dos tipos de arte presente en la intervención. Uno es más el arte urbano y vinculado al graffiti, que yo creo que tiene una función de tipo que ya en el Callao en general era bastante popular el graffiti, y había artistas, grafiteros chalacos, y también se hacían homenajes a músicos y a personas que habían fallecido por la violencia a través del graffiti. Entonces, era muy bien aceptado y era aceptado, ¿no? Era aceptado, entonces era una manera factible de entrar y ganarse la aceptación de la población a través de esta manera. Y otro tipo de arte que encontraba es el arte ya más contemporáneo, que es el que está, creo yo, asociado que es el que busca jalar público, ¿no? Busca jalar público de las galerías barranquinas o miraflorinas. Y bueno, ¿qué ha sucedido con el proyecto en esos años? La verdad no sé mucho, porque después de que hice mi tesis y lo visité como 40 veces, solo fui una vez más y ya no he vuelto a ir desde ese periodo. Y así que no estoy muy enterada, digamos, de cómo está. Sé que sigue funcionando, porque bueno, lo sigo también en las redes y veo sus actividades, pero
no estoy tan enterada, la verdad. Y bueno, lo de Odebrecht lo voy a responder junto con la pregunta de Brian, ya que creo que se pueden articular las dos preguntas. Bueno, ¿qué pasó con lo de Odebrecht y con el arte? Hay también en el capítulo vinculado a los artistas, hay una entrevista a una artista, Elena, que ella precisamente cuenta cómo había sido seleccionada junto a otras personas para una residencia de arte, y justo en ese periodo estalló lo de Odebrecht. Y bueno, cuando la entrevisté me contó que como que querían recibir respuestas de Fugaz, y Fugaz como que estaba ausente, como que todo el primer día estuvo ausente, y, y al final ella y las personas que habían ganado decidieron renunciar, y cuando se comunicaron ya con ellos, les dijeron que no, pues que no iban a seguir, que no iban que no iban a seguir, y el evento se suspendió y todo. Me acuerdo que era un evento grande, creo que la residencia era en algún lugar de Estados Unidos, no me acuerdo la ciudad. Después lo que me preguntaba Brian sobre qué pasó con lo de Odebrecht. Bueno, a mí de verdad la situación de Odebrecht me agarró haciendo campo, haciendo trabajo de campo. O sea, yo no estaba allí, me acuerdo, o sea, era el periodo mientras que yo estaba haciendo campo, porque yo terminé de hacer campo en junio del 2017, y lo de Odebrecht fue en abril del 2017. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, al comienzo me asusté y dije, bueno, ¿y cómo vamos a seguir, no? Entonces me acuerdo que fui, y bueno, yo para ese entonces me había hecho amiga de una persona porque también había viviendas en Monumental Callao. Entonces, una persona que tenía un negocio allí, que también vivía allí. Entonces, bueno, ella como que me chismeó un poco de cómo había sido, cómo lo habían vivido, ¿no? Esto, porque Xavi, no sé si se acuerdan, que estuvo detenido cerca de 3 días, creo. Entonces, me contó que cuando regresó, le hicieron una bienvenida con globo, le hicieron una bienvenida grande. Claro que Carolina y su círculo más íntimo, ¿no? Y que que ella escuchaba las conversaciones, ¿no? Porque ella vivía arriba y escuchaba las conversaciones y decían, ah, ¿y quién habrá sido? O sea, ¿qué habrá pasado? Y estaban como así, ¿no? Queriendo decir, claro que después decían, no, que Gil es inocente, y todos defendían la inocencia de Gil, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasó que varios negocios cerraron. Esta persona con la que yo contaba, que justo les estoy contando, se retiró su negocio de allí, de Monumental Callao, y otros negocios también se fueron. Otros negocios se fueron, y y bueno, fue un periodo como de volver a empezar, digamos, porque no volver a empezar del todo, porque hubo gente que sí se quedó. Y pero sí, digamos que tuvieron que volver a empezar con otros actores, ¿no? Otros actores privados también. Y, y bueno, intentar ganar la confianza de otros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso pasó, y cuando yo me fui, terminé de hacer mi campo en junio, seguían en ese proceso, digamos, de reconstrucción, ¿no? Claro que hubo gente que se quedó y era acérrima defensora de Gil, y decía como que acá no ha pasado nada y yo me quedo, y este proyecto es beneficioso para todos, y eso, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Sí, bueno, ya me están diciendo que el tiempo se acabó. Me hubiera gustado seguir respondiendo alguna pregunta más por ahí, pero bueno, muchas gracias por la invitación, y gracias a las personas que me han comentado y a todos los que han preguntado, y gracias. Muchísimas gracias, Brenda.
me parece muy sugerente. Yo creo que vale la pena darle vueltas con las ideas que te han propuesto y creo que bien merece que hagas un epílogo de una visita, ¿no? Post pandemia al lugar, porque estoy seguro, Brenda, que con eso puedes redondear alguna reflexión de este análisis de los juegos de actores, con las observaciones de Mijail, de Samia, y también con todas las observaciones que Brian, entusiasta, ha puesto por el chat, ¿ya? Y estamos seguros que con eso, Brenda, vas a poder tener una nueva comunicación, un nuevo artículo que comunicar, ¿vale? Bien, muchas gracias a ti, muchísimas gracias a Mijail y a Samia, ¿no? Por las estimulantes observaciones, y con eso damos por cerrada esta primera presentación, ¿no? Y pasamos casi inmediatamente, por respeto al tiempo, a la segunda presentación, ¿no? Que ya están acá los protagonistas, ¿ya? Esta segunda presentación está, es el tema habilitando la zona monumental de Jauja, trayectorias y estrategias de reproducción social sobre un espacio racializado en los Andes centrales peruanos. Es la ponencia del antropólogo de la Universidad Católica e integrante in situ, Omar Correa, ¿no? Omar Correa, que está presente, ¿no? Puedes, si quieres, Omar, poner ya el video de tu cámara. Y van a comentar, ¿no? Esta ponencia de Omar por el profesor Rosenilton Silva de Oliveira. Rosenilton es antropólogo social y docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo. Él va a ser comentarista, ya nos ha dicho que va a hablar en un simpático portoñol, ¿no? Y luego vamos a tener los comentarios del profesor Manuel Damer, sociólogo y docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Ustedes tres, si desean, pueden tener, profesor Damer, también abierto su video. Entonces, ya sin más preámbulos, ahora sí le doy la palabra a Omar para que haga su presentación. Tiene un tiempo máximo de 25 minutos para hacerla. Adelante, Omar. Gracias. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Ya, listo. Gracias, Pablo. Y bueno, comienzo entonces mi ponencia agradeciendo también por el espacio, agradeciendo por el trabajo de organización de Manuel y de Pablo. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ya, ok, como ya había hecho la introducción, Pablo, el tema de mi ponencia es Habitando la zona monumental de Jauja, trayectorias de reproducción social sobre un centro histórico en los Andes centrales peruanos. Algunos puntos de partida de la ponencia, al igual que la ponencia de Brenda, esta ponencia es el resultado de mi tesis de grado en antropología, ¿no? Que realicé en el 2019, y llevé a cabo un trabajo de campo de casi 6 meses entre enero y junio del 2019, ¿no? El objetivo de esta exposición, de alguna manera, es problematizar, es parte de la tesis, ¿no? Una sección de la tesis, donde quiero problematizar el ejercicio de habitar un centro histórico en una ciudad de pequeña escala y de vinculación urbano-rural en los Andes centrales peruanos. Para ponernos un poquito en contexto, algunos 3 rasgos que es necesario mencionar sobre Jauja. Yo lo entiendo como una ciudad intermedia postcolonial. Primero, porque está bastante, digamos, por su ubicación geográfica, está justo al centro, tanto en la Sierra Central, ¿no? En una región bastante central del país, y por lo mismo, digamos, está entre los valles el Valle del Mantaro y el Valle de Yanamarca, tiene una fuerte vinculación rural-urbana, ¿no? Cerca también al centro minero o a un corredor de Cerro de Pasco, La Oroya, ¿no? Y bastante cerca también a la capital, a Lima.
Y por otro lado, digamos, esto genera una característica de ciudad intermedia de fuerte vinculación con el agro, con estas dinámicas productivas, ¿no? Entre rurales y urbanas. Por otro lado, es una ciudad que ha sido lugar de asentamiento histórico desde grupos pre-incas hasta la actualidad, pero que ha sido marcada, digamos, como ciudad muy fuerte por la experiencia colonial, ¿no? Esta como ciudad fue fundada en 1534 y una segunda fundación en 1565, que ya le dio el diseño de la ciudad a modo de damero, como un tablerito de ajedrez, ¿no? Con una fuerte correlación entre centro y periferia con el centro de poder, digamos, centro de mayor prestigio, ¿no? Y en la primera fundación fue brevemente nombrada la primera capital de Nueva Castilla, ¿no? Y así como han tenido estos hitos, digamos, históricos, también ha acompañado esto un relato simbólico del país de Jauja, ¿no? Bastante conocido por un mito de abundancia y de todo esto. Y por otro lado, otro hito importante es el auge económico que vivió Jauja como parte de este corredor minero a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, principalmente por, como digo, esta articulación, digamos, más sociogeográfica, pero por otro lado, también porque por sus condiciones climáticas recibió a bastante población europea y asiática que venían a tratar enfermedades pulmonares, ¿no? Entonces era considerada una ciudad sanatoria. Y en este momento, en estos fines del siglo XIX, es donde, creo yo, alcanza su consolidación urbana, ¿no? Donde la mayoría de su arquitectura representativa, su arquitectura oficial, digamos, es creada, ¿no? Y al mismo tiempo este momento histórico está acompañado de un fuerte discurso de higiene social abordado en posturas como Marisol de la Cadena o Eduardo Kingman, que entienden a la ciudad en términos de oposición respecto de lo étnicamente indígena o la ruralidad, ¿no? Entonces, un poquito para ponernos en contexto. Y ahora lo que yo denomino zona monumental jaujina es, en los años ya 2000, ha habido proyectos de monumentalización de parte de agencias estatales, ¿no? Vinculadas al turismo y al Ministerio de Cultura, y también bastante promovidas por ciertos grupos de la población interesados en, digamos, preservar parte de esta arquitectura llamativa del centro de la ciudad, y parte de también un modo de vida, propongo yo. Entonces, esta zona monumental, digamos, es una creación estatal que pasó por un momento de delimitación, de demarcación de lo que es monumental y lo que no es monumental, y por otro momento de transformación física del espacio, que hablamos de una puesta en valor, una rehabilitación, que implicó transformación física, como la reparación de las casonas, digamos, más representativas de la zona central, y por otro lado, la peatonalización del jirón principal, que es el Jirón Junín. Entonces esto, si bien fue pensado, diseñado desde una perspectiva de atracción del turismo bastante imperante en esa década, en la primera década de los 2000, por otro lado dinamizó un comercio interno ya existente, porque si bien Jauja ha sido relegada de un circuito económico migratorio mayor, por ejemplo, frente a Huancayo, por otro lado, también es un espacio de centralidad muy local respecto de los distritos de Jauja. Jauja como ciudad es la capital de una provincia del mismo nombre, pero que también articula bastante a sus distritos aledaños, ¿no? Entonces, la idea era cómo pensar más allá de cómo se diseñó el discurso que vino acompañado de ese diseño de estos proyectos monumentales de Jauja, cómo en la actualidad y en la cotidianidad este espacio físico transformado se incorporaba en la vida social de sus habitantes, ¿no? Este es un mapita de la delimitación de la zona monumental, que es un conjunto entre 35 y 40 manzanas en la zona muy central de la ciudad. Entonces, para digamos, acercarnos al tema de la habitación, ¿no? Yo partí de este planteamiento de Duhau y Giglia, que entiende el habitar como una acción regular y localizada. Entonces, no son solo los residentes los que habitan un espacio, sino la gente que transita, ¿no? Las amas de casa que transitan con ciertos fines, ya lo exploraremos en esto, la gente que viaja de distritos y también encuentra un lugar de centralidad de mercado también en las calles de Jauja. Por otro lado, con esta idea de trayectorias de reproducción social, también aludo a la idea espacial de trayecto, ¿no? Desde Mañani,
entendía como los desplazamientos espaciales recurrentes, cotidianos y estratégicos, además de acuerdo a necesidades sociales, ¿no? A sujetos con ciertas posiciones sociales y con ciertas necesidades, transitando conscientemente por el espacio y generando trayectos, ¿no? Entendiendo como un espacio tanto físico como un espacio lleno de vida, digamos, ¿no? Y por otro lado, las trayectorias y la reproducción social pensadas desde la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu, ¿no? Donde entendiendo, digamos, que podemos ver el espacio y la vida social en una ciudad como una dimensión espacial, o como, digamos, el espacio es una de las dimensiones donde se juegan estas posiciones de los actores sociales en el campo, ¿no? Entonces, la idea de los actores, digamos, es como, o la idea que propone Pierre Bourdieu es que los actores también tienen una determinada ubicación social, de acuerdo a la cantidad de capitales que puedan tener, ¿no? Y al mismo tiempo, a partir de ciertas incorporaciones de comportamientos, de agendas simbólicas, de su propia reproducción de clase, también desarrollan distintas estrategias, ¿no? Para satisfacer necesidades económicas y también para mejorar cierta posición de estatus de un modo de vida, ¿no? Entonces, con esto en mente, ¿cómo me acerco al concepto de habitar? La metodología de esta investigación principalmente se llevó a cabo desde la observación de las rutinas de estos trayectos, ¿no? A partir de lo más concreto, de los desplazamientos de los actores, de las interacciones sociales que llevan ellos, los tipos de actores que coexistían, digamos, en este espacio delimitado, digamos, en el papel, ¿no? Pero no delimitado en la práctica, porque es parte de una ciudad, un conglomerado urbano, digamos, mucho más grande, con un tránsito rural también, cuyas fronteras normalmente se están borrando en la práctica, ¿no? Por otro lado, las entrevistas, donde principalmente vi las trayectorias individuales de las personas, las rutinas en la ciudad, pero también la historia personal y familiar que tenían ahí, ¿no? Y algo que hice también fue la elicitación de mapas, que era, digamos, frente a estos mapas burocráticos, en blanco y negro, empezar a crear estos otros mapas, digamos, a partir de las prácticas sociales, ¿no? Que llenan y configuran y recrean los espacios, ¿no? Entonces tenemos algunos de estos ejercicios de manchas, al decir de Magnani, que hice fueron como identificar algunos sectores, como los sectores más residenciales, con ciertos usos de las viviendas, ¿no? Y por otro lado, los sectores más comerciales. Esta captura del Google Earth me salió un poco pixeleada, pero la idea es identificar dentro de esta delimitación espacial. He hecho un polígono creado, digamos, que ve el sector con mayor presencia de las casonas. Por otro lado, este polígono rosado es la plaza y este rojo súper largo es el jirón que fue peatonalizado, ¿no? Un pequeño bulevar. Y al interior, digamos, de este jirón hay pequeños espacios. Mañana les llama manchas a estos espacios, digamos, que se crean como espacios muy especializados en dar ciertos servicios, ¿no? Entonces podrías encontrar algunas cuadras que eran los bulevares más nocturnos, discotecas, que además convivían con esta zona de casonas, ¿no? Entonces usaban las casonas para otros fines y había una disputa muy fuerte, moral, pero también de vida cotidiana, de qué se puede hacer, hasta, ¿no? De la idea del licor, de la juventud, pero al mismo tiempo la idea de preservar las casas, cosas de ese tipo, ¿no? Restaurantes, un montón de galerías de electrodomésticos, ¿no? Entonces, el poner capas tras capas tras capas nos puede dar cuenta de estas constantes disputas y usos compartidos que tienen los espacios, ¿no? Entonces, para hablar de la habitación, digamos, del habitat, de los tránsitos de la ciudad, empiezo a entender la zona monumental jaujina como un espacio, como estamos viendo, primero de centralidad, pero también de reconocimiento, ¿no? Jauja es una ciudad con límites físicos muy caminables, digamos, y también con límites sociales muy reconocibles, ¿no? La gente no es anónima, digamos, en el sentido de la ciudad y sus características cuando pensamos en ciudades metropolitanas. Ciudades intermedias no se está viviendo esta situación y eso genera una dinámica particular, ¿no? Entonces, para ahora les voy a mencionar tres tipos de trayectos que
tres casos, digamos, que ejemplifican algunos tipos de trayectos de personas muy específicas, ¿no? La primera es María. María es una señora que tiene alrededor de 50, 60 años, primera hija de una familia rural que migra a las afueras de la ciudad de Jauja, y que ella deja de estudiar el colegio muy, muy pronto, en la primaria nada más, ¿no? Y se dedica desde esa época al trabajo doméstico. Ella además es mamá de Dylan, todos los nombres han sido cambiados por si acaso. Es mamá de Dylan, que trabaja como cocinero, como chef en un restaurante, ¿no? Entonces, digamos, la primera parte del día, del transcurso de María, de la rutina, es muy agitada. Se levanta como a las 4 de la mañana, hace un montón de cosas en su casa, digamos, divide su tiempo entre el ejercer labores de cuidado con su unidad doméstica, entre trabajar también en el cuidado de otras casas, que están aquí en el sector norte, que digamos es el sector más residencial. Y por otro lado también su familia tiene chacras, ¿no? Entonces ella en algunas temporadas del año o en algunos días de la semana también ayuda a cosechar, a cultivar, a pelar papa seca, varias cosas, ¿no? Entonces tiene una agenda, un día muy, muy apurado, ¿no? Y por lo mismo sus trayectos en este espacio de centralidad son muy específicos. Uno de estos, digamos, aquí se puede leer en la leyenda, uno de ellos es la ruta que es de ella yendo al mercado a comprar la comida, volviendo a cocinar, y esta es la celeste, ¿no? Y luego yendo a las 11 de la mañana a llevarle el almuerzo a su hijo. Cuando le preguntaba por dónde iba, ¿no? Porque estos mapas, digamos, los íbamos haciendo juntos. Y le preguntaba, ¿y tú no vas por el Jirón Junín? Y me decía, ¿pero para qué voy a ir si no hay mercado? ¿No? Es como aludiendo a que hay un tipo de comercio que en ese momento no es para ella, ¿no? Y ella más bien está buscando la lógica de dónde hay mercado, dónde no hay mercado. Y por otro lado me decía, es muy fácil encontrarme a gente y que me quede conversando un rato y yo tengo que ir a donde mi mamá o tengo que ir a la casa de tal persona, ¿no? Entonces, el espacio de esta visibilidad, de centralidad, que es aún mayor, especialmente, ¿no? En el Jirón Junín, que es este jirón peatonal rojo, y en la plaza, es un espacio que en esos momentos se busca eludir. Ya más adelante en la tarde o cuando camina, pasea con su hijo, suele ir por el Jirón Junín, porque además, digamos, este jirón le permite caminar tranquila sin estar como cohabitando con automóviles, ¿no? Entonces, como es un jirón peatonal, también reconoce, digamos, su día es una constante negociación de por dónde ir, ¿no? Para hacer sus cuidados, su rutina de cuidados más eficiente. Por otro lado está el caso de Antonieta, ¿no? Que me permite ver un poco el espacio de centralidad y de reconocimiento un poco asociado al estigma de clases, ¿no? Y al trabajo de calle. Antonieta es hija de un obrero minero en Morococha. Ellas nacieron en Morococha, vivían ahí. Su papá falleció muy tempranamente y ella con su mamá y sus hermanos, que eran... su mamá era de Jauja, volvieron a la ciudad, alquilaron una casa, que es esta casita amarilla, ¿no? Entonces, desde temprana edad también ella empezó a vender dulces en la calle y usaba los espacios, digamos, de esos momentos, como el cine, por ejemplo, para ir a vender las golosinas afuera de las calles y todo esto, ¿no? Entonces, ella más bien este espacio delimitado empieza a reconocer los puntos como los colegios. Ahora ella tiene un triciclo donde vende un montón de golosinas, de dulces para los escolares, ¿no? Entonces, para ella más bien el mapa cobra sentido, digamos, a partir de estos marcadores como los colegios. Los colegios le dan como, salen a ciertos momentos del día, ella organiza su tiempo también para estar específicamente en ciertos momentos del día donde hay mayor conglomeración, digamos, de personas, ¿no? Y mayor posibilidad de vender. Tanto al mediodía, cuando salen del primer turno, como el segundo turno a las 6 de la tarde, ¿no? Y por otro lado, cuando le preguntaba sobre el resto de sus actividades, ella me contaba que solía irse por lugares donde no había mucha gente, no le gustaba ir. Entonces trataba de bordear, como se puede ver aquí, la recreación con su familia, trataba de ir por aquí, ¿no? Que son otras callecitas más pequeñas, ¿no? Y cuando le preguntaba sobre el Jirón Junín, también me decía,
no sé, yo siento que me mira, ¿no? Es una cita que me marcó mucho. Y ella es en este espacio de reconocimiento y de centralidad muy reconocida y ella siente que por su trabajo y por cierta característica, digamos, de estigma que puede haber, se siente mal transitando estos espacios y ella de hecho prefiere ir a los restaurantes de este sector sur de la ciudad, que es, digamos, un sector más moderno, ¿no? Con menor antigüedad, ¿no? Donde hay otro circuito también, ¿no? Entonces, a ella no le gusta mucho estar en este espacio de... Y por otro lado, y además cuando camina por ahí, me decía generalmente era con sus hijos, ¿no? Al igual que María. Y por último están las trayectorias juveniles, donde tenemos otro actor, que son los jóvenes, estos escolares, ¿no? Que también tienen un trayecto. Yo cuando hacía mi observación me he dado cuenta que a las 6 de la tarde, por ejemplo, había un pico de adolescentes que salían y transitaban con un ritmo muy similar al mío, que estaba ahí transitando sin apuro, anotando cosas. Ellos también estaban transitando, mirando mucho a la gente, ¿no? Observándose bastante entre ellos también, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que también existían ciertos circuitos, digamos, ciertos trayectos que hacían ellos, ¿no? Conversando con alguna de ellas, me decía que cuando estaban en grupo preferían, una chica de colegio de mujeres, por ejemplo, caminaban justo por este jirón Junín, daban la vuelta a la plaza, ¿no? Y también estos momentos les servían para, entre grupos, empezar a conocerse, ¿no? Si es que están en un colegio de mujeres, además, tener los pocos espacios, digamos, de cohabitación con chicos de su misma edad, varones, por ejemplo, ¿no? Y ellos ponían también algunos marcadores, ¿no? Como estos losas deportivas, plazas principalmente que permitían campo, permitían cierta iluminación y visibilidad. Están los colegios como marcadores, también están estos pines morados, que son estos puntos, como estas pequeñas placitas. Y por otro lado, los grupos más pequeños, me he dado cuenta, muchos de ellos se iban a tomar licor, ¿no? Entonces ellos preferían, por ejemplo, lugares un poco más alejados y un poco más oscuros, ¿no? Entonces había toda una dinámica también de censura moral muy fuerte sobre las actividades de socialización juvenil, sobre la bulla, por ejemplo, sobre, bueno, en el caso de las discotecas también, el consumo de alcohol, la bulla, cómo se vestían, ¿no? De parte de otros grupos etarios. Y ellos también trataban de, si es que iban a hacer algo como tomar licor entre ellos, se iban para otros lados, ¿no? Y digamos, si se podían seguir desprendiendo, porque muchas veces podía ser la misma persona que como parte de un grupo primero estaba como transitando en estos espacios grandes, luego con grupos pequeños, y también las parejas buscaban o transitaban los trayectos de las parejas, son estos azules, ¿no? Donde ellos buscaban, digamos, también espacios mucho más calmados, de menos bulla y de menos iluminación, para poder conversar entre ellos, ¿no? Para conversar, estar recostados en la pared, incluso poder besarse, tener algunas muestras de afecto físico, digamos, y también buscaban el anonimato que no les podía dar otros espacios de la ciudad, ¿no? Y de hecho, nuevamente la visibilidad era algo a eludir, ¿no? Entonces, ellos se movían hacia otros lugares y sabían más o menos en qué esquina. De hecho, no es que sabían, yo también caminaba anotando y me daba cuenta que a cierta hora la iluminación, digamos, urbana es muy tenue, ¿no? Entonces ya se empezaba a ver grupos muy pequeños en las calles más oscuras, ¿no? Entonces me daba cuenta que también la visibilidad se negociaba constantemente en distintos momentos del día. Y bueno, con esto llevo algunas reflexiones finales. Primero que creo que esto nos muestra que la experiencia urbana va mucho más allá de la metrópoli y es bueno entender estas otras experiencias de habitar las ciudades, de habitar centros históricos, ya que nos permiten entender dinámicas específicas que son a su vez producto de historia, producto de su ubicación geográfica, producto de sus relaciones productivas y también producto de su escala, ¿no? Como hemos visto aquí, es un poco difícil hablar de espacios públicos, hablar de anonimato, habría que entenderlo en otro sentido tal vez, ¿no? Y los actores y prácticas espaciales que conviven sobre este mismo espacio no son los mismos evidentemente. Y bueno, la zona monumental Jauja entonces es un proyecto de monumentalización, es decir, yo lo entiendo como una reivindicación también
ya las conclusiones de mi tesis, ¿no? Una recreación, digamos, de un discurso señorial, de decencia, de raza, entendido desde el canon de Marisol de la Cadena, pero al mismo tiempo articulada de manera nuclear a un proyecto neoliberal del turismo, ¿no? Y de las ciudades, de los centros, de los centros turísticos. Pero al mismo tiempo ha sido en la práctica habitado de distintas maneras, ¿no? Y creado como este espacio de centralidad y de reconocimiento con distintos significados que tienen que ver con la posición social, la rutina y las lógicas de distintos actores, ¿no? Donde interviene la clase, interviene la ruralidad, interviene el género, interviene la edad. Y por otro lado, esta relación, como vemos en estos casos que he puesto como breves ejemplos, la relación con el espacio es muy situacional, ¿no? El reconocimiento siempre es algo que se negocia, ¿no? Que se negocia, que se busca, que nos sirve, que lo tratamos de eludir. En el caso ya de la parte que no se ve en esta ponencia de mi tesis, es los comerciantes buscan, al contrario, todo este reconocimiento, esta visibilidad en sus negocios, ¿no? Y bueno, como finalmente es ver el género y los roles de cuidado, cómo interviene todo un manejo enorme del tiempo, pero también un manejo enorme del espacio. Y en el caso también de los adolescentes, jóvenes, este reconocimiento, esta formación de redes sociales, ¿no? Y esto creo que finalmente, no sé, me hace pensar que los proyectos de rehabilitación urbana tienen que estar diseñados pensando en el uso concreto que se les da de facto, digamos, a las ciudades, a estos centros, para que sean proyectos pensados para los habitantes también, y no solo pensados para otros. Y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Muy interesante esta entrada a la mirada de una ciudad con tanta historia y historia compleja. Vamos a pasar ahora entonces a los comentarios del profesor Rosenilton, ¿no? Adelante, Rosenilton. Muchas gracias, Un Pablo. placer. Un placer conocerlo. Buenas noches en Brasil, buenas tardes en Perú, yo creo. Bueno, voy a hablar en portugués con un acento en español, pero un portuñol. Espero que me haga comprender. Gracias, Omar, por tu ponencia, por tu presentación, muy interesante. Yo creo que tú hablas desde dentro y de Pierto, y yo voy a hablar de fuera y de lejos, porque no conozco Lima, no conozco Perú y no conozco la ciudad que nos presentaste. Entonces voy a hablar un poco a partir de tu ponencia y también del texto que yo he leído. Es muy interesante cómo piensas la configuración del espacio de la ciudad y también cómo el proceso de patrimonialización que tú llamas de monumentalización cambia los usajes y también los sentidos que las calles, la ciudad tiene para las poblaciones que habitan la ciudad y también por aquellos que van a visitar, los turistas, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo gustaría de hablar es la relación entre los procesos de monumentalización o de producción de una ciudad como el centro turístico y su relación con la población local. En tu ponencia esto no aparece, entonces yo gustaría que hablase un poquito de esta relación, porque la relación entre la población local y los turistas. Porque si la ciudad es inventada como un sitio turístico que tiene una historia muy importante, ¿cómo será la relación entre la población local en esta zona monumental? La segunda cosa que ha hablado es sobre los trayectos de 3 personas o 3 grupos, muy interesante. Y yo me quedo a pensar si de facto nosotros estamos a hablar de trayectos
o si estamos a hablar de circuito, si pensamos con la referencia de Magnani. En lo caso de los jóvenes, yo creo que tenemos un circuito porque hay zonas que son visitadas por estos jóvenes y hay una ocupación especial, específica del espacio. Entonces, es interesante ver cómo los jóvenes ocupan los espacios y tenemos tal vez una relación del circuito con las manchas que hay del sitio específico en este pedazo. Yo no sé si por los jóvenes hay de facto una mancha o un pedazo, porque mira que tú tienes un mapa que hace un circuito que los jóvenes van, sean las parejas, sean los jóvenes estudiantes, y van a hacer todo un circuito y hay zonas específicas en el espacio que son demarcadas. Yo no conozco, entonces tú puedes hablar un poco más, si tenemos allá las manchas, como piensas mañana, o si tenemos de facto pedazos reconocidos por esos jóvenes, porque el pedazo hay una relación de pertenecimiento. Si los jóvenes van a quedarse en estas zonas específicas, tal vez tenemos allí no una mancha, mas pedazos en esta mancha. La tercera cosa que me parece bastante interesante de pensar es la relación entre las señoras, ¿no? las mujeres que hacen un trayecto, 3 trayectos distintos hasta su casa, el trabajo, su casa y el hacer, y su casa y las otras zonas, la zona comercial, por ejemplo. Un caso específico es la dama, la señora que trabaja en el centro, trabaja en la calle. Yo no sé qué son los equipamientos urbanos, que son las tiendas, que es la circulación de personas que hace con que esta señora trabaje en la calle en esta zona específica. Porque si hay otras personas que trabajan en esta zona, que vende sus guloseimas, sus cosas en la calle, tal vez tenemos allí la otra mancha, que es la mancha del comercio local, un comercio que se da en la calle. Entonces, si tú puedes, yo gustaba que hablase un poquito más sobre esta relación, porque isoladamente nosotros podemos pensar como si hubiera un trayecto, pero tal vez no es un trayecto, mas sino una mancha donde nosotros tenemos un conjunto de vendedores en la calle. Y tal vez en este punto nosotros volvemos a la primera cuestión, que es la relación con el turismo, la relación con las personas que no habitan en la zona monumental y no habitan en la ciudad. Porque yo me pregunto cuál es el circuito turístico que hay en la zona monumental. Porque tenemos una calle central, ¿no? Peatonal, pero yo no sé qué son los equipamientos turísticos que están ubicados en el mapa, que hace un circuito turístico producido por la gobernación o por la población que está allá. Entonces, si tú puedes hablar un poquito más de esa relación entre la circulación del turismo y por qué la vendedora que está en la calle está en una zona un poco muy lejana, porque la relación de pertenecimiento puede estar asociada a la relación del comercio y la mancha, que en este caso no es una mancha, mas un pedazo, porque si hay un reconocimiento, la persona que ocupa en el espacio es un pedazo, si nosotros pensamos en mañana. Yo no sé si no me hace a comprender, es la base de las categorías que estás accionando en tu trabajo, que necesitas un poco más de precisión
Entonces, gustaría de comprender un poco más por lo fin, yo creo que tengo 2 minutos para finalizar. Felicitación por el trabajo, es verdaderamente muy interesante. Hay un término que utilizas que yo pienso que es bien de a precisar un poco más, que es la noción de ciudad postcolonial. Hay un debate muy sencillo acerca de la postcolonización. Entonces, yo no he comprendido si se trata de un debate postcolonial, no sentido de se pensar otras relaciones con los espacios y con la arquitectura, la ocupación, o si la postcolonización es solamente un marco histórico após la independencia de Perú. Es una duda muy sencilla con relación al uso del término ciudad postcolonial. Entonces, era esto que tenía por el momento. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Muchas gracias, Omar, y todas las personas que están acá. Muchísimas gracias, Rosenilton. Muy, muy interesantes tus observaciones, tus consultas. Yo estoy seguro que Omar ya está teniendo una primera reacción y hay otras cosas para que vaya madurando. Pero antes de que responda Omar, vamos a escuchar también los comentarios del profesor Manuel Damer. Adelante, Manuel. Gracias, Pablo. Bueno, primero, todo muy interesante, Omar. Gracias por la presentación y el texto. Difícil hacer buenos comentarios cuando ya los comentarios que te acaba de hacer Rosenilton todos son, digamos, claros y al centro de tu trabajo, ¿no? Y creo que son muy útiles. Yo me voy a permitir hacerte algunos pequeños comentarios, dando ideas, también en lo ya mencionado, que quizás te sirvan de repente para, más que en pensarlo como cómo abordar la investigación, en cómo abordar el texto, ¿no? Que tienes frente a ti, ¿no? Y cómo ese texto puede terminar de dar características, ¿no? Digamos, la primera idea es la idea que es una idea muy simple, pero es donde hay patrimonio, hay poder, ¿no? El patrimonio no existe en el vacío, existe solamente cuando se pone en valor, ¿no? Y es una pregunta acerca de cómo se pone en valor. Y creo que es importante, por más que tu texto lo aborde de distintas maneras, hay una interrogante acerca de cómo son estas distintas maneras de ponerlo en valor, ¿no? Y aproximarse a esa idea de lo patrimonial, ¿no? Creo que es una primera idea, porque en los relatos que tú tienes, algunos tienen que ver con patrimonio y otros tienen que ver con actividades casi que laborales, ¿no? Entonces, esta suerte de espacio que combina un elemento simbólico muy poderoso llamado patrimonio, ¿no? Y área central, etcétera, pero al mismo tiempo es una aglomeración con ciertas ventajas comparativas para realizar una actividad como el comercio informal, ¿no? O el comercio de calle, ¿no? Entonces hay una tensión ahí de cómo se pone en valor y para qué. Creo que ahí hay como una pregunta interesante que yo leo en tu texto y creo que eso es lo que atraviesa tu texto, ¿no? Estas distintas maneras, ¿no? Ese es un primer comentario. De ahí, algo que a mí me gustó mucho es cuando le llamas espacios de reconocimiento y dices que es una disputa entre espacios de reconocimiento, ¿no? Pero de ahí aparece el caso de, se noté bien, de Antonieta, ¿no? Que es la que siente miedo cuando está caminando por el área central, ¿no? Porque siente que la miran, ¿no? Entonces, ahí me queda la duda de qué tipo de reconocimiento se está poniendo en disputa ahí, ¿no? Y otra vez regresamos a la misma pregunta, ¿quién pone en valor el patrimonio y cómo eso permite juegos de inclusión y exclusión de personas en lo que se debe demostrar como patrimonial, ¿no? Ahí hay como hay una discusión que podría darle vuelta a tu idea de reconocimiento, que me parece bastante sugerente e interesante, ¿no? En la parte de la presentación de los casos, cuando hablas de estos distintos como trayectos, ya sea de la persona apurada que toma mototaxis para correr por la ciudad para resolver sus problemas, ¿no? Ya sea de la persona que siente miedo que la miren, pero igual tiene que utilizar el espacio, ¿no? Estos distintos como personajes urbanos, por un lado hay que presentarlos como si fueran arquetipos, ¿no? Es un personaje urbano que no es específicamente Antonieta o la señora tal o el señor tal,
sino es algo que, como tú mismo dices, reproduce, ¿no? Un conjunto de elementos, ¿no? Y en ese sentido creo que sería bueno, ya en línea de lo que te he mencionado, separar, por un lado, lo que tiene que ver con lo que tú separas como espacios de trabajo y las actividades más de ocio o de recreación, etcétera, pero hacerse la misma pregunta, ya sea si esas trayectorias están ocurriendo por distintos motivos, ¿no? Además, creo que es importante, tú cierras, ¿no? Ahora tu presentación y tu texto diciendo que hay estos clivajes de clase, género, edad, ¿no? Que se van mezclando, y creo que de repente habría que hacer el intento de lanzarse a la piscina y aventurarse de cuál es la relación entre ellos, ¿no? Están ahí en tu texto, los muestras, ¿no? O muestras cómo operan, tanto la clase, principalmente las muestras como estigma, ocupaciones, etcétera, 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 pero cómo vinculan entre ellos, ¿no? Y creo que esa es la pregunta cuando uno empieza adicionar un conjunto de clivajes distintos, la pregunta es, bueno, ¿y cómo funcionan juntos? ¿No? Si consideras que son relevantes clase, género, edad, ¿no? Para estas formas de ocupación, uso, vida cotidiana, trayectos, etcétera, bueno, ¿cómo operan juntos? ¿No? Y siempre es una operación conjunta que genere un resultado en términos de eso que se pone en valor, ¿no? Para conectar un poco con la primera idea que te decía, ¿no? Creo además, bueno, en términos de la redacción y del propio texto, creo que sería muy interesante, así como hay momentos donde escribes con bastante detalle, hay otros momentos donde se siente un poco más distante la descripción y podrías como aprovechar el conocimiento que tienes del caso y el trabajo de campo que hiciste ahí, ¿no? No hacer estas descripciones, digamos, no solamente es un territorio con una cantidad de población, con no sé qué, sino también Jauja es una historia, es un proceso particular, una forma de articularse con el espacio. Entonces, de repente podrías brindarnos más información, sobre todo para los que estamos, como dijo previamente, estamos viendo de lejos, ¿no? Y esos serían mis principales comentarios, ¿no? En resumida cuenta, digamos, si estamos frente a qué tipo de disputas de reconocimiento, si son distintas formas de poner en valor el centro o el área monumental, y si es así, cómo operan, y si interesa la clase, el género y la edad, cómo operan juntos, ¿no? Creo que ahí hay como una pista para terminar de amarrar el argumento que ya tienes, ¿no? A partir de esos arquetipos de personajes urbanos, ¿qué resulta de este espacio, ¿no? Es un espacio de una política de higienismo, ¿no? Como hay en caso de algunos centros históricos donde lo que se busca es reducir la posibilidad de uso, presencia de ciertos grupos sociales. No sé, ahí como, me faltó ese como última parte, ¿no? Que yo creo que va para un lado, ¿no? Pero me parece como bien interesante lo que planteas, ¿no? Así que nada, esos serían como mis breves comentarios. Ok, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Bueno, Omar, creo que tienes un paquete muy jugoso de observaciones, preguntas, consultas, así que, por favor, tienes la palabra. Adelante. Gracias, gracias Pablo. Sí, pues es un paquete bien grande. Gracias en verdad a ambos comentaristas, a Manuel y a Rosenilton, por haberse tomado el trabajo de leer tan a detalle. Y realmente sus comentarios me han dejado pensando, en primer lugar, ¿no? Me han gustado un montón. Todos los que he alcanzado a notar y a comprender para responder. Ahorita la idea es como empezar el diálogo, ¿no? Lo que quiero empezar, digamos, con los comentarios de Rosenilton. En primer lugar, habla de esta relación entre población y turismo, ¿no? Y yo creo que algo que tal vez es una deuda del texto es dejar un poco más en claro que se pensó, digamos, el turismo siempre ha sido un potencial. Yo lo siento así, ¿no? O sea, hay un discurso de potencial turismo, ha habido en algún momento, hay, digamos, desde el circuito de la Selva Central, que está muy cerca, o el circuito de Huancayo, ahora está el aeropuerto en Jauja, ¿no? Que es, digamos, muy importante y por el cual también ha habido como bastantes pugnas ya más interprovinciales, ¿no? Hay cierto turismo, cierto circuito turístico, pero es muy periférico en comparación a otros centros que atraen realmente turistas, ¿no? Entonces, durante mis periodos de observación, más bien lo que he visto es el contraste
entre los objetivos del diseño del proyecto de rehabilitación, en la puesta en valor, donde el turismo, digamos, era también un argumento más para hacerlo, y la vida práctica cotidiana de la gente, donde lo que se resalta es el comercio interno, donde lo que se resalta es esta circulación rural-urbana en la zona central de Jauja, ¿no? Entonces, digamos, incluso desde el discurso del diseño, que el turismo era importante, también era importante, digamos, poner en valor, retomando el término de Manuel, una historia, que yo siento una historia bastante oficial de la provincia, de la ciudad, ¿no? Poner en valor a partir de estos marcadores, ¿no? Como las casas, como algunas calles, ¿no? Cosas de ese tipo, o las iglesias, por ejemplo, para los mismos residentes, para los mismos habitantes, ¿no? Entonces, yo no tuve tanta oportunidad de ver interacciones entre población y turistas. Y no creo que el turismo sea tan fuerte o alcance la fortaleza de crear una dinámica propia, ¿no? Más allá de algunas tienditas pequeñas de recuerdos, por ejemplo, de souvenirs para otros lados, ¿no? Se podría hablar tal vez de algún comercio, de un turismo también nacional, ligado desde los atractivos más rurales, y hay un circuito, digamos, mucho más rural, ¿no? De la laguna, que está muy cerca de ahí, de la comida, por ejemplo, piscigranjas, cosas de ese tipo, ¿no? Pero en la ciudad es como una ciudad que no alcanza a tener una oferta de servicios suficiente para un turismo nacional y menos aún internacional, ¿no? Eso quedó ahí pendiente. Por otro lado, esta precisión de las categorías, ¿no? De Mañani, me parece muy importante, y hago acá la salvedad de mencionar que yo conocí, digamos, toda la propuesta de Mañani, ¿no? De esta lectura y esta propuesta teórica antropológica sobre la ciudad, después de haber hecho mi trabajo de campo y haber analizado, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, para esta ponencia he tratado de, digamos, armar un poco estos términos, hacerlos dialogar, pero mi sistematización de la información para mi tesis no utilizó estos términos como los ejes del análisis, ¿no? Entonces, me parecen observaciones muy importantes las que hace José Nilton, y frente a las cuales no tengo mucho que mencionar, salvo que algunas precisiones, ¿no? En el caso de la señora que vende, Antonieta, la señora que vende estos productos para los escolares, no es que haya un espacio, no es que haya una mancha, ¿no? de trabajadores ambulantes, ¿no? La ciudad, este sector es tan pequeño que conviven unas como manchas muy pequeñas, digamos. En este caso, este triciclo con dulces es el único triciclo de la esquina. En otra esquina hay otro, pero digamos, si es que hago una mirada muy cercana, no es están como dispersos, ¿no? Entonces hay como, están más bien cerca los colegios, y este establecimiento, este triciclo está muy cerca a un par de colegios y muy cerca a la Plaza de Armas también, y a dos iglesias, ¿no? Entonces no es tanto una mancha, y sí, pues no me quedo pensando también en el caso de los jóvenes que pueden tratarse de circuitos, ¿no? Ellos tienen cierta relación de pertenencia con algunos lugares, pero con otros solo son marcadores de puntos donde les gusta a veces estar, como pueden estar en otros, ¿no? No es que funcionen como con una lógica de territorialidad mucho mayor, ¿no? De hecho, en general el fluir, creo, en el fluir está su apropiación del espacio, ¿no? Y quedarse más en un espacio, quedarse más en otro. Tal vez hay algunos grupos más folclóricos que hacen danzas típicas, ellos sí tienen una relación mucho más de pertenencia con la plaza principal. En las noches yo salía y siempre estaban ensayando danzas típicas, ¿no? Eso me llamaba la atención porque además eran danzas típicas que tienen como, digamos, una valoración, una legitimidad muy grande, y por lo mismo no hay ningún problema con que se hagan en la plaza, mientras que cuando bailaban reggaetón o algunas coreografías de pop coreano o esto, se iban a otros espacios con menos circulación porque la gente no le gustaba, le parecía bulla, el otro le parecía música, deporte, ¿no? Entonces es importante, tal vez ahí encontraba algunos pedazos, ¿no? Con mayor pertenencia. Y sobre lo de la ciudad postcolonial,
yo me remito, digamos, a que hay una continuidad, digamos, un periodo postcolonial, pero al mismo tiempo hay un discurso muy fuerte de higiene social y de códigos morales de decencia, que es justo lo que habla tanto Eduardo Kingman como Marisol de la Cadena, que digamos son como códigos de interacción social, códigos sobre lo bien o mal moralmente, incluso sobre la descendencia, donde yo siento que la experiencia colonial recreada, ¿no? Porque es una experiencia colonial, digamos, de fundación, de primera capital, pero al mismo tiempo es una experiencia recreada con esta migración de poblaciones europeas, asiáticos, con pequeñas colonias y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo siento que hay una relación de sur global, norte global, no solo experiencia colonial como periodo histórico, ¿no? Sino también que se vislumbra mucho, muy presente en cómo se habla de la ciudad. Yo al menos lo identifiqué bastante fuerte, ¿no? Y la raza en el sentido de la decencia de Marisol de la Cadena, siento que es muy importante, la idea de lo señorial, además, como el discurso del buen vivir en ese lugar, ¿no? Del ciudadano en oposición al indígena, ¿no? O al migrante rural, ¿no? Y con esto, digamos, puedo articularlo a este comentario de Manuel, donde habla del patrimonio, donde también hay una tensión. En general, mi tesis, de hecho, es a partir de la disputa de cómo se imagina Jauja, emerge esta vida social, ¿no? De un lado, un interés de patrimonio que es de un sector de población que quiere reivindicar una historia oficial para la provincia, que también tiene sus propias agendas personales, familiares, ¿no? Como élites culturales muy locales, y también con esta idea de no quedarse en el pasado, sino también articularlo con una posibilidad de integrarse en un circuito turístico, ¿no? Entonces yo sentí que hay todo un discurso de patrimonialización que responde también a ese interés donde ahora sí se puede articular esta agenda de historia oficial con una dinámica un poquito más nacional, global, ¿no? Y por otro lado frente a este ejercicio de puesta en valor, de generar un valor simbólico sobre estos marcadores, sobre estas edificaciones, también hay, digamos, un valor más cotidiano, afectivo, por un lado. Eso ya lo desarrollo en mi tesis, y varios de los comentarios también. Aprovecho el cherry para decir que también aprovecho para desplegar un poco más, digamos, es difícil en una ponencia resumir todos estos temas, ¿no? Y en general creo que esos los desarrollo con mayor oportunidad en ese espacio. Pero lo que iba es que hay un valor simbólico muy ligado a lo afectivo, muy ligado a la búsqueda de mejores oportunidades por este espacio de centralidad, ¿no? De parte de comerciantes, mototaxistas, ¿no? Y por otro lado, o los mismos jóvenes, ¿no? Que digamos también tiene un valor. Yo no me atrevería a decir que es patrimonial, igual no he entrado tanto a esa discusión, así que con reserva, ¿no? Pero de todas maneras hay un valor a partir del uso y a partir de lo que significa en su vida social cotidiana, que está en tensión, porque muchas veces las casonas que pueden tener un potencial valor patrimonial para algunos terminan siendo una discoteca, ¿no? O terminan siendo un almacén de cocinas y electrodomésticos, ¿no? Entonces es un espacio que emerge, yo siento que emerge a partir de una negociación, ¿no? Y de quién puede hacer, además de que el grupo puede acceder a algunas oficinas estatales para que el Estado ejerza o desarrolle proyectos de transformación, ¿no? Que me pareció muy, muy importante eso. Y por otro lado, sí, o sea, los personajes urbanos que yo remito son casos, ¿no? En general en esta ponencia he tratado de trabajar bajo la lógica de casos, ¿no? Y que desarrollé un caso como un poco más a detalle con esta trayectoria, pero obviamente son como ejemplos de dinámicas que yo fui identificando, sobre todo con la observación, ¿no? Y con algunas conversaciones informales, con las personas con las que tuve oportunidad, digamos, de
de ahondar más en sus trayectorias de vida, en su historia familiar y cosas de ese tipo, es donde había más carnecita, ¿no? Para poner en esta ponencia. Igual me parecen muy importantes los comentarios que me haces, Manuel, además sobre cómo operan en conjunto, ¿no? Cómo la clase, la edad, digamos, hay, en el caso de Carlota, que no puse en la exposición, pero que está en mi texto, también es una mujer que vive en una zona periférica, pero al mismo tiempo es joven, y vive en esta constante tensión entre, por ejemplo, participar en algunos espacios como ir a jugar básquet, pero al otro extremo de la ciudad, ir a la iglesia y al mismo tiempo la preocupación de su mamá, pero para ella al mismo tiempo es como un espacio de cierta liberación, ¿no? Entonces en general y frente, digamos, esta relación un poco tensa entre ella y su mamá, yo identificaba también una brecha generacional muy fuerte sobre, muy moral, ¿no? Muy moral de una chica no debería estar caminando hasta tan tarde, pero al mismo tiempo atravesada por el cuidado y la preocupación, ¿no? Porque es como una zona oscura, periférica también, entonces, de parte de su mamá, mientras que ella como también con otros repertorios, con otros intereses, intentando, digamos, recorrer un periodo de su vida con las experiencias que trae, ¿no? Y creo que eso es todo. Muy bien. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Omar. Creo que ha sido una mesa muy interesante. Yo creo que con este intercambio tú tienes que conseguir en la versión escrita de un manuscrito que logres que Rosenilton se sienta ya no de longe, ¿no? Sino que esté de perto y de dentro, ¿no? Ya no de fuera y de longe, y eso es la habilidad del manuscrito de involucrar al lector. Yo creo que ahí hay una perspectiva valiosa que tienes que aprovechar, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas temáticas, como la que has mencionado de lo señorial, que necesita precisarse para un público más amplio, ¿no? Porque podemos entenderlo en el Perú, pero no necesariamente fuera, ¿ya? Y entonces, si queremos lectores que sientan tu texto de perto y de dentro, ahí hay un esfuercito para escribirlo. Yo creo que tú tienes todo para hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias, Omar, por compartir tu trabajo, muy sugerente. Muchas gracias, Rosenilton y a Manuel, excelentes observaciones. Yo creo que hemos tenido una excelente inauguración de esta jornada, de estas jornadas del seminario in situ, ¿no? Y solamente tal vez para terminar, les comparto la imagen de lo que va a ser la jornada del próximo jueves, ¿no? Donde vamos a tener dos presentaciones de Danae Román sobre temas de vulnerabilidad urbana y movilidad cotidiana en periferias de Lima, que va a ser comentada por el profesor Milton Mauricio de la Universidad Piloto de Bogotá y por el investigador Michel Soares del Núcleo de Antropología Urbana de la Universidad de Sao Paulo. Luego tendremos la exposición de César Ponce, ¿no? Sobre la autogestión y no movilidad, el tema de las barreras de accesibilidad de los transportistas en zonas periféricas de Lima, Callao, ¿no? Y que va a ser comentado por el profesor Hernando Sáenz de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia y por el investigador del Núcleo de Antropología Urbana, Lucas Moraes. Contamos entonces con encontrarnos todos juntos el próximo jueves en el mismo horario, 5 a 7 hora peruana, 7 a 9 hora brasileña, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos entonces hasta el jueves próximo. Muchas gracias al equipo organizador del SIAC por este evento. Nos vemos entonces. Gracias.
Saludos, cuídense.